Imagina pasar años luchando, esforzándote, creyendo en tus sueños, solo para ser despreciado por quienes deberían estar a tu lado. Imagina el sabor amargo del rechazo, la duda, la soledad. Ahora, imagina que, años después, no solo logras salir adelante, sino que tienes la oportunidad de mirar a los ojos a quienes alguna vez dudaron de ti y demostrar que la vida les devolvió la jugada de la forma más inesperada posible. Esta es la historia de Artur, un hombre que fue humillado, abandonado y desacreditado, pero que se negó a rendirse. Y cuando el destino puso nuevamente en su camino a su antiguo amor, él demostró que el éxito no es solo tener dinero, sino tener carácter, gratitud y saber quién realmente vale la pena. Pero, ¿qué pasó cuando el pasado llamó a su puerta? ¿Qué hizo para sorprender a todos? ¿Y cuál fue el momento que dejó a todos en shock? Quédate conmigo hasta el final de esta historia porque la última escena te dejará sin palabras. Si amas las historias inspiradoras que tocan el corazón y dejan grandes lecciones de vida, entonces suscríbete al canal ahora mismo. Porque aquí, cada video trae algo que puede transformar tu forma de ver el mundo. Deja tu like, comparte esta historia y comenta aquí abajo. ¿Alguna vez pasaste por algo similar? ¿Cómo lo enfrentaste? Quiero conocer tu opinión. Ahora, vamos juntos a seguir este emocionante viaje. Artur nació en una casa pequeña, en el interior de una ciudad donde los sueños parecían demasiado grandes para caber dentro de sus calles estrechas y sus humildes hogares. El techo de su casa era de zinc, y en los días de lluvia, el sonido de las gotas golpeando el metal hacía parecer que el mundo afuera se estaba derrumbando. Pero a Artur no le importaba. Para él, ese sonido era un recordatorio de que algún día todo eso cambiaría. Su madre, doña Elena, era una mujer de manos callosas y mirada cansada, pero con un corazón enorme. Todos los días, antes de que saliera el sol, salía de casa para trabajar como empleada doméstica. Lavaba, planchaba, cocinaba y limpiaba las casas de familias ricas, mientras Artur se quedaba en casa o iba a la escuela, siempre con la promesa de que un día cambiaría esa realidad. Desde pequeño, veía a su madre llegar a casa exhausta, con los hombros pesados y los pies hinchados de tanto trabajar. A veces, ella intentaba esconder las lágrimas, pero Artur lo notaba. Sabía que lo que más le dolía no era el cansancio físico, sino la frustración de no poder darle una vida mejor a su hijo. Pero Artur nunca se quejaba. Al contrario, siempre decía: «Mamá, un día seré muy rico. Voy a comprar una casa bien grande para nosotros y nunca más tendrás que trabajar». Doña Elena sonreía y despeinaba el cabello de su hijo, divirtiéndose con la convicción con la que hablaba. Pero en el fondo, temía que la vida fuera demasiado dura como para permitir que ese niño soñador llegara más allá de las calles polvorientas del barrio. Artur, sin embargo, no se dejaba abatir. A diferencia de los otros niños que jugaban en la calle hasta tarde, él pasaba horas observando las grandes casas del barrio rico donde trabajaba su madre. Se imaginaba cómo sería vivir en un lugar así, con un cuarto solo para él, una cama suave y una nevera llena de comida. Con el tiempo, comenzó a notar algo curioso. Los dueños de esas casas siempre parecían ocupados, hablando de negocios, dinero e inversiones. Fue entonces cuando comprendió que la riqueza no era solo cuestión de suerte, sino de estrategia, esfuerzo e inteligencia. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas o artistas famosos, Artur soñaba con ser un gran empresario. Aún no sabía cómo lo lograría, pero tenía una certeza: no aceptaría vivir toda su vida viendo a su madre sacrificarse de esa manera. Y fue con esa determinación que comenzó su viaje. Artur nunca olvidó el día en que vio a Camila por primera vez. Tenía 16 años y estaba ayudando a su madre a cargar las bolsas de compras hasta la casa donde ella trabajaba. Era una mansión imponente, con un jardín impecable y una piscina enorme, el tipo de casa que siempre imaginó para su futuro. Mientras descargaba las compras, sus ojos se cruzaron con los de una chica de cabello castaño brillante y sonrisa encantadora. Camila era diferente a todo lo que Artur conocía. Hija única de una familia rica, tenía un carácter dulce, pero a la vez decidido. A diferencia de otros jóvenes de la alta sociedad, no parecía importarle que Artur fuera pobre. Al contrario, le resultaba interesante su forma de ver el mundo, su ambición y sus sueños. Los dos comenzaron a conversar cada vez que se encontraban.
Al principio, eran solo miradas discretas y diálogos cortos, pero pronto se dieron cuenta de que tenían algo especial. A Camila le encantaba escuchar a Artur hablar sobre el futuro, sobre cómo quería ser un gran empresario y cambiar su vida. Él, por su parte, se sentía fascinado por su alegría, por la forma en que se reía de cosas simples y por cómo parecía no darle importancia a la diferencia social entre ellos. El amor entre ellos floreció y pronto comenzaron a salir juntos. Al principio, todo parecía perfecto. Paseaban, compartían sueños y hacían planes. Pero había un problema: los padres de Camila nunca aceptaron la relación. La primera vez que Artur lo notó fue en una cena en casa de ella. Estaba nervioso, tratando de causar una buena impresión, pero el ambiente era tenso. El padre de Camila, un empresario exitoso, lo miraba con desprecio, como si no creyera que alguien como Artur pudiera ofrecerle algo a su hija. ¿Y qué piensas hacer con tu vida, muchacho?, preguntó el hombre, mientras giraba el vino en su copa. Artur, con toda su confianza, respondió: «Quiero ser empresario. Voy a trabajar duro hasta construir algo grande». El hombre rió, burlón. ¿Empresario? ¿Sabes cuántos chicos pobres han dicho eso? Pocos lo logran. La mayoría sigue solo soñando. Artur tragó saliva. Sabía que no era bienvenido allí. Pero Camila tomó su mano bajo la mesa, y eso fue suficiente para que él siguiera creyendo que su amor vencería cualquier obstáculo. Durante años, siguieron juntos. Camila decía que no le importaba lo que pensaran sus padres y que creía en él. Pero con el tiempo, la presión de su familia empezó a hacer mella. Sus padres comenzaron a presentarle pretendientes más adecuados, jóvenes ricos, herederos de empresas, chicos que ya lo tenían todo sin necesidad de luchar como Artur. Camila empezó a cambiar. Pequeños comentarios surgían, pequeñas comparaciones. «Artur, ¿no crees que deberías buscar un trabajo más estable? Trabajas tanto, pero aún no tienes nada. Tal vez sea mejor que seamos solo amigos». Artur sentía que el amor de ella se deslizaba entre sus dedos, como arena que no podía sostener. Entonces, un día, llegó el golpe final. Camila lo llamó para hablar, pero esta vez no tomó su mano. Sus ojos estaban llenos de culpa cuando dijo: «Artur, mis padres tienen razón. Somos de mundos diferentes. Necesito pensar en mi futuro». Fue como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. El amor de su vida, la chica que siempre le había dicho que creía en él, ahora elegía la comodidad de la riqueza en lugar del amor que habían construido juntos. Y, en ese momento, comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Si quería respeto, si quería ser tratado como alguien importante, tenía que ganar. Con el corazón roto, Artur se fue. Pero en el fondo, ya lo sabía, este no era el final de su historia. Era solo el comienzo. Artur sentía que algo estaba mal desde hacía semanas. Camila ya no lo miraba con el mismo brillo en los ojos, sus mensajes se habían vuelto fríos y las excusas para no verse eran cada vez más frecuentes. Pero se negaba a creer lo peor. Aún la amaba y, en el fondo, quería creer que ese amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Esa noche, decidió que tenía que verla. Fue hasta su casa, pero al llegar al inmenso portón de hierro, notó que algo era diferente. Había un coche de lujo estacionado en la entrada, un modelo que solo veía en revistas. El corazón de Artur se aceleró. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió y la vio, en los brazos de otro hombre. Un sujeto alto, bien vestido, con una sonrisa confiada, sujetándola por la cintura con intimidad. Artur sintió el estómago revuelto. ¿Camila? Su voz salió casi como un susurro, cargado de incredulidad. Ella se giró, sorprendida. Por un momento, su mirada vaciló, pero enseguida recuperó la compostura. Respiró hondo y caminó hacia él. El hombre a su lado permaneció inmóvil, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. «Artur, iba a enviarte un mensaje», dijo ella, sin mirarlo directamente a los ojos. «¿Quién es este tipo?», preguntó Artur, su voz cargada de dolor. El hombre sonrió de lado, ajustando el reloj de oro en su muñeca. «Soy Ricardo, el prometido de Camila».
Arthur sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. ¿Prometido? ¿Cómo que prometido? Habían estado juntos durante años. ¿Cómo podía simplemente borrarlo de su vida así? Miró a Camila, esperando que lo desmintiera, que dijera que era un error, que la habían obligado a aceptar ese matrimonio. Pero lo único que recibió fue una mirada fría. Arthur, vivimos una historia bonita, pero tenemos que ser realistas. No podía seguir esperando por un futuro incierto. Sé que tiene sueños, pero los sueños no pagan cuentas, no compran casas, no garantizan una vida estable. Hizo una pausa, como si estuviera midiendo sus palabras. Ricardo puede darme todo lo que necesito. El silencio fue ensordecedor. Arthur sintió los ojos arder, pero no permitiría que ni una sola lágrima cayera ahí, frente a ella. Frente a ellos. Camila suspiró, como si estuviera cansada de esa conversación. Tienes que aceptarlo, Arthur. Nunca vas a llegar a ningún lado. No con la forma en que llevas tu vida. Trabajas duro, lo sé, pero hay gente que nace para ganar. Tú no eres uno de ellos. Ese fue el golpe final. Más que la traición, más que la humillación pública, fue esa frase la que se clavó en su alma como una daga. Arthur sintió el pecho arder, pero algo dentro de él cambió en ese instante. El dolor dio paso a algo más grande, algo que no podía nombrar en ese momento, pero que crecía como un fuego incontrolable dentro de él. No discutió, no suplicó, no gritó. Solo dio un paso atrás, respiró hondo y dijo con firmeza: «Algún día te arrepentirás de estas palabras». Y entonces, sin mirar atrás, se dio la vuelta y se fue. A partir de ese momento, Arthur ya no sería el chico soñador. Sería el hombre que demostraría a todos, a Camila, a Ricardo, al mundo, que nadie podía definir su destino más que él mismo. Y ahí comenzaba el mayor giro de su vida. Arthur caminaba por las calles esa noche sin rumbo, sintiendo el peso de cada palabra que Camila le había dicho. El viento frío cortaba su piel, pero el dolor dentro de él era mucho más intenso que cualquier cosa que el invierno pudiera ofrecer. No solo sentía tristeza, sentía algo más profundo, algo que ardía dentro de él como un fuego incontrolable. Cada paso que daba, cada recuerdo que surgía en su mente, era un recordatorio de que lo habían considerado insuficiente, que el amor en el que creía, ese amor que pensaba inquebrantable, tenía un precio y ese precio era el dinero y el estatus. Arthur se detuvo frente a un pequeño lago en el parque donde solía llevar a Camila. El reflejo de la luna temblaba en el agua, y vio su propio rostro. Pero, por primera vez, no vio al chico soñador de antes. Vio a un hombre que nunca más aceptaría ser tratado como alguien sin valor. Respiró hondo, cerró los ojos y murmuró para sí mismo: «Nunca más». Era una promesa silenciosa, hecha sin testigos. No necesitaba que nadie más creyera en él, porque, en ese momento, entendió que la única opinión que realmente importaba era la suya propia. No quería volverse rico por venganza. No quería echarle en cara a Camila lo que había perdido. Lo que él quería era demostrarse a sí mismo que era capaz, que era mucho más que un chico pobre con sueños imposibles. A partir de ese instante, Arthur decidió que su vida nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente, despertó con un solo pensamiento en la cabeza: construiría su propio destino, y nada ni nadie lo detendría. Y así comenzó su camino hacia el gran cambio. Esa mañana, Arthur despertó antes de que el sol saliera. Aún estaba oscuro afuera, y el frío cortaba su piel como pequeñas hojas invisibles. Pero no le importaba. Se puso la única camisa formal que tenía, un poco gastada, pero bien planchada, y salió de casa con la cabeza en alto. Había conseguido un trabajo. No era nada glamuroso. Solo una pequeña oficina donde haría tareas simples: archivar papeles, organizar documentos y servir café. Pero para Arthur, ese trabajo era mucho más que un salario mínimo. Era el primer peldaño en la escalera que estaba decidido a subir. El primer día fue agotador. El jefe exigía eficiencia, los compañeros no se interesaban en su presencia y la pila de papeles parecía interminable. Pero Arthur no se quejaba. Absorbía todo. Observaba cómo hablaban los empresarios, cómo tomaban decisiones,
cómo enfrentaban problemas. Quería aprender, quería entender ese mundo que siempre le había parecido tan lejano. Cuando terminaba su jornada laboral, no se iba a casa a descansar. Tomaba el autobús lleno y se dirigía a la biblioteca pública. Allí, entre estantes polvorientos, descubrió un nuevo universo. Libros sobre finanzas, inversiones, administración. Arthur devoraba cada página como si su vida dependiera de ello. Y, de alguna manera, así era. Las noches eran cortas. Dormía 3, 4 horas al día. A veces, el cansancio era tan grande que se quedaba dormido sobre los libros, solo para despertarse sobresaltado, temiendo haber perdido la hora del trabajo. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente gritaba, «Sigue adelante». Y así, día tras día, construía algo invisible pero poderoso: conocimiento, disciplina y resiliencia. El dinero era escaso, pero ahorraba cada centavo. Mientras sus compañeros almorzaban en restaurantes, Arthur comía un sándwich que él mismo preparaba. Mientras otros compraban ropa nueva, él remendaba la suya. Cada sacrificio era una inversión en su futuro. Muchos se burlaban de él. Decían que se estaba matando en vano. Pero Arthur solo sonreía, porque dentro de él crecía una certeza: estaba en el camino correcto. Lo que nadie sabía era que aquel joven de apariencia humilde, que servía café en la oficina, algún día estaría sentado en la silla del dueño. Solo necesitaba tiempo. Arthur llevaba ya algunos años en aquella pequeña oficina. Había empezado sirviendo café y archivando papeles, pero su sed de aprendizaje lo llevó a otras funciones. Observador, siempre prestaba atención a las reuniones, a los contratos y a las decisiones de los empresarios que pasaban por allí. Sabía que ese era el mundo en el que quería estar. Pero la verdad era que nadie lo tomaba en serio. Para muchos, solo era un asistente esforzado, un joven pobre tratando de encajar en un lugar que no era para él. Hasta que un día, todo cambió. Isabela Montenegro era una de las clientas más importantes de la oficina. Una mujer elegante, dueña de una red de empresas exitosas. Su mirada afilada captaba todo a su alrededor. No era de hablar mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. En una tarde lluviosa, Arthur estaba organizando documentos en la sala de reuniones cuando escuchó una conversación tensa. Uno de los directores había cometido un error grave en una inversión, y la pérdida podría ser enorme. Todos estaban preocupados, pero nadie encontraba una solución. Arthur, que ya había leído decenas de libros sobre el tema, vio una oportunidad. Su corazón se aceleró. Sabía exactamente qué hacer. ¿Pero debía hablar? ¿Y si se reían de él? Respiró hondo. Era ahora o nunca. Con voz firme, pidió permiso y explicó su idea. Un plan audaz, pero bien estructurado. La sala quedó en silencio. Algunos miraron a Arthur con sorpresa, otros con desconfianza. Pero Isabela sonrió. «Interesante. ¿Cómo sabes esto?», preguntó, inclinándose hacia adelante. Arthur explicó que estudiaba sobre inversiones por su cuenta, que leía libros y seguía el mercado aún sin tener un solo centavo para invertir. Isabela quedó impresionada. «Ven a verme a mi oficina mañana. Quiero hablar más contigo». Esa frase lo cambiaría todo. Los meses siguientes, Isabela tomó a Arthur bajo su protección. Le enseñó lo que los libros no podían enseñarle: cómo pensar en grande, cómo ver oportunidades, cómo negociar sin mostrar debilidad. Lo llevó a eventos importantes, le presentó a empresarios influyentes y sobre todo, creyó en él cuando nadie más lo hacía. Para Arthur, Isabela se convirtió en más que una mentora. Fue la madre que nunca tuvo en el mundo de los negocios. Y, con el tiempo, demostraría que esa confianza no fue en vano. Los años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Arthur ya no era el chico que servía café en la oficina ni el joven que dormía pocas horas para estudiar. Ahora entendía de negocios como pocos y estaba listo para dar su primer gran paso. Con la ayuda de Isabela, Arthur comenzó a trabajar directamente con inversiones. Analizaba el mercado, estudiaba las tendencias e identificaba oportunidades que nadie más veía. Pero, por más que avanzaba profesionalmente, aún no había hecho su primera gran jugada.
Hasta que un día surgió la oportunidad perfecta. Arthur descubrió una pequeña empresa de tecnología al borde de la quiebra. Invertir en ella era un riesgo enorme, ya que el mercado era inestable y nadie creía que la empresa sobreviviría. Pero Arthur vio algo diferente. Pasó noches enteras analizando los números, hablando con expertos y estudiando cada detalle de la compañía. Su instinto le decía que era la oportunidad correcta. Había un problema: no tenía suficiente dinero para invertir. Pero tenía algo aún más valioso: la confianza de Isabela. Fue a ver a su mentora y le explicó su plan. Le mostró proyecciones, cálculos y su razonamiento estratégico. Al final de la reunión, Isabela guardó silencio por unos instantes. Luego, lo miró directamente a los ojos y preguntó: ¿De verdad crees en esto? Arthur respiró hondo y respondió sin dudar: con toda certeza. En ese momento, Isabela sonrió y tomó una decisión. No solo invertiría con él, sino que también abriría puertas para que consiguiera a otros inversores. El acuerdo se cerró. Durante los primeros meses, el miedo se apoderó de Arthur. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si todo se derrumbaba? Pero no retrocedió. Sabía que las grandes oportunidades venían con grandes riesgos. Y entonces, sucedió lo que había previsto: la empresa comenzó a crecer inesperadamente. La tecnología que desarrolló llamó la atención de un gran conglomerado internacional, que decidió comprarla por una suma millonaria. Así fue como Arthur, aquel chico pobre que soñaba con cambiar su vida, hizo su primera fortuna. El cheque que sostenía en sus manos era la prueba de que todo había valido la pena. Pero para él, eso era solo el comienzo. El tiempo pasó y Arthur ya no era solo un joven ambicioso tratando de demostrar su valía. Ahora, su nombre era poderoso en el mundo de los negocios. Su primera gran inversión fue solo el inicio de una escalada impresionante. Con el dinero que ganó, no dudó en reinvertir. Compró participaciones en otras startups prometedoras, estudió los secretos de los magnates del mercado y fundó su propia empresa de tecnología. Pero no era cualquier empresa. Arthur quería revolucionar el sector. ¿Su enfoque? Innovación. Se dio cuenta de que la tecnología podía transformar vidas y decidió crear un producto que nadie más había osado desarrollar. Fueron años de investigaciones, reuniones y decisiones arriesgadas. Apostó todo por su proyecto, rechazando varias ofertas para vender su empresa. Muchos dijeron que estaba loco. Pero Arthur había aprendido una lección valiosa: las grandes conquistas son para quienes no temen arriesgarse. Hasta que un día, el mundo conoció el fruto de su trabajo. El lanzamiento de su producto fue un evento grandioso. Empresarios, inversores y periodistas se disputaban un lugar en la audiencia para ver qué había creado Arthur. Cuando subió al escenario y presentó su innovación, la reacción fue inmediata. La audiencia se puso de pie y lo aplaudió. Había hecho historia. Su empresa creció rápidamente. En pocos años, Arthur se convirtió en uno de los hombres más influyentes del sector tecnológico. No solo acumuló una fortuna impresionante, sino que también se convirtió en un referente para jóvenes emprendedores. Ahora, era él quien recibía solicitudes de mentoría, el quien inspiraba a otros a seguir sus sueños. Pero, a pesar del dinero y el éxito, algo dentro de él aún lo inquietaba. Había un vacío que ni toda su fortuna podía llenar. Arthur se dio cuenta de que había llegado a la cima, pero ¿era realmente eso lo que quería? Miró hacia atrás y recordó de dónde venía: a su madre luchadora, todo lo que había enfrentado, las noches sin dormir y las lágrimas silenciosas. Sí, tenía dinero. Pero, ¿y la felicidad? Arthur estaba en su lujosa oficina, con una vista panorámica de la ciudad que antes solo podía admirar desde lejos. Era un día común de reuniones y negociaciones, hasta que su asistente entró en la sala con un mensaje que lo hizo quedarse inmóvil por un instante. Señor Arthur, una mujer llamada Camila está aquí. Dice que es una vieja amiga y que le gustaría mucho verlo. Camila. El nombre resonó en su mente como un fantasma del pasado. Por un segundo, sintió un pinchazo en el pecho, pero ya no era dolor. Solo el recuerdo de un tiempo que ya no existía. Respiró hondo y asintió. Quería ver con sus propios ojos lo que el destino le había traído. Pocos minutos después,
La puerta se abrió, y ahí estaba ella. Seguía siendo hermosa, pero diferente. El brillo en sus ojos que alguna vez lo cautivó ahora parecía opacado por el cansancio de la vida. Su ropa ya no era cara como antes, y la seguridad que mostraba en el pasado había dado lugar a una evidente incertidumbre. Arthur sonrió, pero era una sonrisa frágil, como si esperara que él le extendiera la mano y borrara los años que lo separaban. Él mantuvo la expresión neutral y señaló una silla para que se sentara. El silencio entre los dos era denso, cargado de memorias. «Estás diferente», dijo ella, observándolo. «El tiempo cambia a las personas», respondió él, sin mostrar emoción. Camila bajó la mirada y suspiró. «Cometí muchos errores, Arthur. Fui arrogante. Y ahora estoy pagando por ello». Su voz temblaba, y por un momento, parecía sincera. «La vida no fue como esperaba. Me casé con aquel empresario, como sabes. Pero me engañó, me dejó sin nada. Y pensé en ti». Arthur solo la observaba. Ya sabía a dónde iba esa conversación. «Te has convertido en un hombre increíble, exitoso. Siempre supe que llegarías lejos. Tal vez todavía tengamos algo, ¿sabes? Tal vez podamos empezar de nuevo». Ahí estaba. No era amor. Era desesperación. Arthur ya no sentía rabia. En realidad, sentía lástima. Recordó al joven enamorado que le rogó que se quedara, y como ella lo humilló, diciéndole que nunca sería nadie. Ahora, los papeles estaban invertidos. Podría haberle devuelto la humillación. Podría haber dicho palabras afiladas, herirla como ella lo hizo con él. Pero no era necesario. Porque la mayor respuesta ya estaba ahí. Él había ganado sin necesidad de venganza. Arthur respiró hondo y sonrió educadamente. «Camila, espero que encuentres lo que buscas. Pero no soy yo». La decepción cubrió su rostro. Sabía que la respuesta final estaba dada. Sin decir nada más, bajó la cabeza, tomó su bolso y salió. Arthur se quedó allí, mirando por la ventana, mientras Camila desaparecía entre la multitud. El pasado había regresado, pero esta vez, él estaba listo para dejarlo ir. Se dio cuenta de que no era el dinero lo que lo hacía victorioso. Era en quien se había convertido. La invitación llegó de forma discreta, dentro de un sobre blanco, con letras doradas grabadas en relieve. Camila y Eduardo los invitan a celebrar el inicio de una nueva etapa de sus vidas. Arthur sostuvo ese pedazo de papel entre los dedos y rió para sí mismo. La vida tenía un sentido del humor interesante. Camila iba a casarse de nuevo, y lo invitaba a presenciarlo. Tal vez era una prueba, tal vez una provocación, o simplemente un deseo de demostrar que había seguido adelante. Pero él sabía la verdad. Desde el día en que ella reapareció en su vida, desesperada y sin rumbo, Arthur comprendió que Camila nunca había cambiado. Solo buscaba otra oportunidad, otra seguridad. Y ahora, parecía haberla encontrado. Podría haber ignorado la invitación y seguir con su vida. Pero por alguna razón, decidió aceptarla. Solo que no iría solo. Arthur tomó el teléfono y marcó un número familiar. Era alguien que realmente significaba algo para él. «Recibí una invitación interesante», dijo con un tono divertido. «¿Quieres ir conmigo?». La persona al otro lado de la línea rió suavemente. «Eso suena como una escena de película». «Tal vez lo sea. Pero prometo que será divertido». La respuesta llegó sin dudar. «Entonces acepto». Arthur sonrió. Aquella noche no sería sobre Camila. Sería sobre él. Sobre en quién se había convertido. Sobre quien realmente importaba. El día de la boda llegó. El salón de fiestas estaba impecable, decorado con flores blancas y doradas, lleno de invitados vestidos con sus mejores galas. Camila estaba deslumbrante en su vestido de novia, pero sus ojos traicionaron su sorpresa cuando vio a Arthur llegar. No estaba solo. A su lado, sosteniendo su mano con firmeza, estaba la persona que realmente estuvo con él en los momentos difíciles. Camila tragó saliva, forzando una sonrisa. «Benese». Arthur sonrió de vuelta. Esta vez, sin ningún dolor en el pecho, sin resentimientos. «Claro.
Te deseo felicidad. Y, en ese momento, se dio cuenta de que el pasado ya no tenía poder sobre él. Arthur podría haber elegido a cualquier persona para acompañarlo a aquella boda. Una modelo deslumbrante, una empresaria exitosa, alguien que llamara la atención. Pero, en lugar de eso, eligió a Clara. Clara era más que una simple empleada doméstica. Era la única persona que había estado a su lado en los momentos más difíciles. Cuando Arthur llegó a la ciudad, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un sueño lejano de convertirse en millonario, fue Clara quien le ofreció un plato de comida caliente. Cuando regresaba de sus clases por la noche, exhausto y sin dinero para cenar, era Clara quien dejaba un trozo de pan y café sobre la mesa, fingiendo que había cocinado de más. Y cuando finalmente empezó a prosperar en la vida, fue Clara quien nunca cambió su forma de tratarlo. A ella no le importaba el dinero, los negocios ni la influencia que él había conquistado. Para ella, Arthur siempre fue el mismo muchacho que, un día, llegó perdido y herido, buscando su lugar en el mundo. «Doña Clara, me gustaría que me acompañara a una boda», dijo Arthur una tarde, mientras ella doblaba sus camisas con el mismo cuidado de siempre. Ella frunció el ceño. «¿Una boda? Pero yo no soy mujer para esas fiestas, don Arthur. Va a quedar mal si me lleva». Arthur rió. «Usted siempre me ha tratado como un hijo. Ahora es mi turno de mostrarle cuánto ha significado eso para mí». Ella parpadeó varias veces, sorprendida. Sus ojos vidriosos delataban que, en el fondo, aquello significaba mucho para ella. El día de la boda, Clara vestía un elegante vestido azul, sencillo pero lleno de dignidad. Llevaba el cabello recogido con delicadeza y unos zapatos cómodos, pues siempre decía que no era mujer de tacones altos. Cuando Arthur entró con ella al salón, todas las miradas se giraron. Camila, que esperaba verlo con una acompañante glamurosa, se quedó pálida al ver a Clara. Arthur notó su expresión de desconcierto y simplemente sonrió. No necesitaba impresionar a nadie. Estaba allí para honrar a quien realmente había estado a su lado. Durante la ceremonia, Clara tomó el brazo de Arthur y susurró: «¿Sabe, don Arthur? Siempre supe que usted llegaría lejos, pero nunca pensé que yo iría con usted». Arthur la miró con gratitud. «Sin usted, no habría llegado hasta aquí». Clara sonrió, emocionada. En ese momento, Arthur comprendió que el verdadero valor de su viaje no estaba en el dinero, sino en las personas que se quedaron a su lado, incluso cuando él no tenía nada. El salón estaba repleto de lujo. Lámparas de cristal colgaban del techo, reflejando el brillo de los cubiertos de plata perfectamente alineados sobre mesas cubiertas con finos manteles. El aroma de flores frescas se mezclaba con el perfume sofisticado de las damas de la alta sociedad. Todo era impecable, digno de un evento grandioso. Camila quería que aquella boda fuera recordada para siempre. Había preparado cada detalle para impresionar. El vestido, la decoración, los invitados, todo reflejaba su búsqueda de estatus y reconocimiento. Quería que la gente viera lo lejos que había llegado. Pero nadie esperaba la entrada triunfal de Arthur. Cuando cruzó las puertas del salón, todas las miradas se dirigieron hacia él. No solo por su presencia imponente, por la elegancia de su traje o por el prestigio que llevaba consigo como uno de los hombres más exitosos del lugar. Era por la persona que lo acompañaba. Clara, su leal empleada doméstica, ahora se presentaba como una verdadera dama. Su vestido azul marino, sencillo y sofisticado, caía suavemente sobre su cuerpo. Su cabello, antes siempre recogido de cualquier manera para el trabajo, estaba arreglado con delicadeza. Caminaba con discreción, sus ojos humildes analizaban el entorno. Nunca había estado en un lugar así, pero al tomar el brazo de Arthur, se sintió segura. Pertenecía allí, porque él quería que estuviera allí. El silencio fue roto por murmullos. «¿Quién es esa señora? Esto tiene que ser una broma». ¿Arthur perdió la cabeza? Podría haber traído a cualquier mujer y eligió a ella. Los ojos de Camila se abrieron de par en par. Se quedó congelada por un instante. El asombro estaba escrito en su rostro. Esperaba que Arthur llegara con alguien a la altura de su fortuna. Una mujer deslumbrante, una socialité reconocida,
alguien que hiciera justicia al círculo en el que ahora intentaba desesperadamente encajar. Pero no. Él eligió a Clara. Arthur caminó hasta el frente del salón sin dudar. Ignoró las miradas de desaprobación, los susurros malintencionados y las risas disimuladas. Para él, la opinión de esas personas no importaba. Clara merecía estar allí tanto como cualquiera de ellos, quizás incluso más. Al notar las miradas incómodas y la sonrisa forzada de Camila, Arthur se inclinó ligeramente y dijo en un tono tranquilo pero firme: «Creo que recuerdas a Clara». Camila tardó unos segundos en responder. Su orgullo no le permitía admitir la incomodidad que sentía. «Por supuesto, ¿cómo podría olvidarla?», respondió, intentando parecer indiferente. Pero Arthur lo sabía. Sabía que, en el fondo, ese momento estaba destruyendo toda la ilusión que Camila había construido sobre sí misma. Él había ganado, pero no de la forma en que ella imaginaba. En ese instante, quedó claro para todos que la verdadera grandeza no estaba en el dinero, sino en la gratitud. Y Arthur, ahora un hombre poderoso, jamás olvidaría a quien estuvo a su lado cuando no tenía nada. El salón seguía lleno de murmullos y miradas desconfiadas. Camila intentaba mantener la compostura, pero sus ojos delataban su inquietud. Sus invitados, tan acostumbrados a juzgar por las apariencias, no podían ocultar su incomodidad ante la presencia de Clara junto a Arthur. Fue entonces cuando él tomó el micrófono. El sonido del sistema de audio resonó en el lujoso salón y, poco a poco, las voces se fueron apagando. Todos sabían que Arthur no era un hombre que hablara sin propósito. Si tenía algo que decir, lo mejor era escucharlo. Miró alrededor lentamente, dejando que el silencio llenara la sala. Entonces, su voz firme y serena rompió el aire. «Hoy veo muchas caras conocidas. Algunos me vieron crecer, otros me vieron caer, y algunos me vieron levantarme». Hizo una breve pausa y se giró hacia Clara, que lo observaba con los ojos empañados, sin entender del todo lo que estaba a punto de suceder. «Pero hay una persona en esta sala que nadie esperaba ver a mi lado. Una mujer que, durante años, pasó desapercibida para muchos, pero que nunca pasó desapercibida para mí». El salón quedó aún más en silencio. Arthur tomó con cariño la mano de Clara y continuó: «Esta mujer que está aquí hoy no es solo mi acompañante. No está aquí por estatus ni por interés. Está aquí porque, cuando no tenía absolutamente nada, ella creyó en mí». Camila desvió la mirada, incómoda. Sentía el peso de esas palabras. Arthur respiró hondo y prosiguió: «Clara fue más que una empleada. Me vio llegar a casa derrotado, sin esperanza, sin dinero, sin saber cómo pagaría las cuentas del mes. Y aún así, siempre encontró la manera de motivarme. Nunca me trató como un fracasado, nunca dudó de mí. Me recordaba cada día que yo era capaz». Las expresiones de los invitados empezaron a cambiar. Las miradas de desprecio se transformaban en algo más cercano al respeto. Arthur entonces miró a Camila. Ella intentó disimular, pero la incomodidad era evidente. Algunas personas, cuando estaba en lo más bajo, decidieron abandonarme. Pero Clara se quedó. Ella me hizo creer que podía llegar a donde he llegado. Y hoy, quiero que el mundo sepa quién realmente estuvo a mi lado. La emoción se apoderó de la sala. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, apretó con fuerza la mano de Arthur. Jamás imaginó que él diría esas palabras en público. Nunca esperó reconocimiento, y ahora estaba siendo homenajeada frente a todos. Un silencio denso quedó en el aire. Muchos invitados sintieron el impacto de las palabras de Arthur. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados por sus juicios apresurados. Camila, sin palabras, simplemente tragó en seco. Tal vez, por primera vez, entendió el verdadero valor de las personas, algo que el dinero nunca podría comprar. Y esa noche, entre tantas joyas y vestidos caros, la mujer más valiosa del salón era aquella que había pasado su vida sirviendo a los demás. El silencio en la sala era casi palpable. Los invitados aún asimilaban las palabras de Arthur, mientras Camila intentaba ocultar el impacto que aquello había tenido en ella. Su rostro permanecía impasible, pero por dentro, una tormenta se desataba. Por primera vez,
Ella veía con claridad lo que había perdido. Arthur ya no era el joven soñador, dependiente de sus expectativas o de su estatus. Se había convertido en un hombre poderoso, respetado y, sobre todo, en alguien que conocía el valor de la gratitud y la lealtad. Camila desvió la mirada hacia Clara. Allí estaba una mujer sencilla, sin joyas caras, sin un vestido de diseñador, pero que en ese momento brillaba más que cualquiera en el salón. Se dio cuenta de lo ciega que había sido. Recordó todas las veces que despreció los esfuerzos de Arthur, cuando creyó que él jamás lograría ser alguien. Recordó el día en que le dio la espalda, convencida de que su amor no pagaría sus cuentas. Y ahora, ahí estaba él, exitoso, admirado y, lo más importante, libre de ella. Pero antes de que pudiera reaccionar, la voz de Arthur resonó nuevamente por el salón. Y ahora, quiero hacer un anuncio especial. Todos volvieron su atención hacia él. Arthur se giró hacia Clara, quien aún sostenía su mano, emocionada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero aún no entendía lo que estaba a punto de suceder. Él sonrió y dijo: «Clara, dedicaste años de tu vida cuidándome, apoyándome cuando más lo necesitaba. Hiciste más por mí que cualquier persona de mi propia familia». Ella negó con la cabeza, intentando decir que no necesitaba nada, pero Arthur continuó: «Por eso, quiero que sepas que, a partir de hoy, nunca más tendrás que trabajar». El salón quedó en completo silencio. «Compré una casa para ti». Los ojos de Clara se abrieron con asombro, completamente sin reacción. ¿Una casa? Su voz salió como un susurro, temblorosa. Arthur asintió. «Sí, una casa. Tuya. Un lugar donde podrás vivir con toda la comodidad que siempre mereciste. Pasaste tu vida cuidando de los demás, ahora es momento de que alguien cuide de ti». Las lágrimas que antes intentaba contener finalmente cayeron. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Los invitados estaban atónitos. Muchos, que antes veían a Clara como insignificante, ahora la miraban con admiración. Mientras tanto, Camila sintió un nudo en el pecho. El hombre que un día suplicó por su amor ahora demostraba que había superado todo. Y en medio de aquel salón, rodeado de personas que ostentaban riqueza, Arthur mostró que la mayor fortuna que alguien puede tener es saber valorar a quien realmente importa. El salón seguía sumido en un profundo silencio. Era como si el tiempo se hubiera detenido, congelado en el instante en que Arthur hizo su anuncio. Clara aún lloraba, sujetando la mano de Arthur con fuerza, sin poder creer lo que acababa de suceder. Sus ojos brillaban de emoción, y su cuerpo temblaba levemente, no de miedo, sino de una felicidad tan inesperada que apenas cabía en su corazón. Mientras tanto, Camila permanecía inmóvil, con una sonrisa vacía en el rostro. Intentó disimular, intentó recomponerse, pero era imposible ocultar el peso de la realidad que la aplastaba. Arthur ya no era el hombre que un día la amó desesperadamente. Ya no la quería. Y lo peor, ni siquiera la odiaba. Simplemente, había seguido adelante. Y eso dolía más que cualquier venganza que ella pudiera haber imaginado. Arthur miró a su alrededor. Veía rostros conocidos, personas que un día desearon su fracaso, que dudaron de su capacidad y lo trataron como si nunca fuera a ser nadie. Pero ahora, él tenía el control. Arthur respiró hondo, lanzó una última mirada a aquel lujoso ambiente que ahora le parecía tan pequeño, tan insignificante. Luego, sin decir una sola palabra más, se giró y salió con pasos firmes, sin mirar atrás. Clara lo siguió, aún secando sus lágrimas. No sabía exactamente qué estaba sintiendo, pero algo era seguro: jamás imaginó que un día sería tratada con tanta dignidad y respeto. Camila permaneció allí, mirando la puerta por donde Arthur acababa de salir. El pecho apretado, la mente llena de arrepentimientos. «Lo perdí», pensó. Pero ya era demasiado tarde. Afuera, Arthur respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la noche. Era un nuevo comienzo. No se trataba de dinero. No se trataba de venganza. Se trataba de carácter. De gratitud. De saber quién realmente vale la pena. Y él sabía que, al final, esa era la mayor prueba de éxito que alguien podía tener.